Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial, a esta parte 2 de este nuevo tutorial donde estamos tejiendo a Cinnamon Roll de Sanrio. Ya tenemos en el canal, como ya te decía, a Kuromi, a My Melody y estamos tejiendo este nuevo personaje. Por aquí arriba te sale como sugerencia el video parte 1 donde ya trabajamos todo su cuerpo base. Ve y lo tejes y luego vuelves aquí a la parte 2. Te recuerdo también que tenemos el patrón escrito si lo quieres adquirir de toda la colección Sanrio, bueno, los 3 personajes que llevamos o independientemente el de cada uno de ellos lo puedes hacer. El enlace está aquí en la descripción de este video. Continuaremos en la parte 2, que es este video tejiendo sus orejas, los accesorios que le vamos a colocar para que se vea muy bello. Y quiero contarte antes de arrancar a tejer esas partes que ya cosimos todas estas que tejimos en la parte 1. Le cosí sus bracitos, 2 ronditas como te decía, debajo del cuerpo, donde terminó el cuerpo, 2 rondas hacia abajo, cosemos los brazos en el lateral de su cuerpo. También cosimos la cabeza, ubicándola bien centradita con sus ojitos bien centraditos de frente. Y cosí la colita, como te indicaba, cosemos primero la base en la parte baja de la espalda y con nuestras manos enrollamos y si es necesario le damos unas puntaditas al cuerpo. Y así nos queda ya el cuerpo terminado, así que vamos a arrancar con lo que nos resta para terminar nuestro nuevo personaje. Vamos a dejarlo por un ladito en espera hasta que tengamos las orejitas para coserlo. Y vamos a realizar las orejas. En el mismo hilo blanco vamos a realizar el anillo mágico para comenzar y vamos a tejer dentro del anillo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a cerrar nuestra abertura del anillo. En la ronda número 2 vamos a tejer en la ronda 2 aumento en todos los 8 puntos. Yo ya tejí todos los aumentos y te deben de quedar 16 puntos en total. Esto ya lo hemos hecho en otras piezas. Vamos a tejer en la ronda 3 los mismos 16 puntos que tenemos. Vamos a hacer una ronda de estos mismos 16 puntos. Las orejas son bastante largas, son bastante larguitas, así que vamos a tener paciencia para tejerlas muy despacio, con mucha calma. También las orejas llevan relleno, solo hasta una parte. Yo creería que la tercera parte, más de la tercera parte de las orejas lleva relleno. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4, si te das cuenta, tengo que girar la pieza para no tejer por el revés y cortar la hebra interna. Vamos a trabajar en la ronda 4 un patrón para hacer ronda de aumentos. Vamos a hacer la secuencia de 3 puntos y un aumento. Y lo vamos a repetir hasta terminar. 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. En total, cuando termines la ronda te van a quedar 20 puntos. 3, aumento. Si ves que voy tejiendo muy rápido, sencillamente coloca el video en velocidad más lenta, ¿ok? Cuando terminemos esa ronda pasamos a la ronda número 5, donde vamos a hacer la secuencia de 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y tejemos un aumento. Si repetimos esta secuencia por toda la ronda te quedarán 24 puntos en total. Vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la ronda 16. En total 11 rondas de estos mismos 24 puntos. Y vamos a ir rellenando nuestra orejita. Así se ve nuestra orejita hasta la ronda 16.
Ya rellené un poquito la oreja y vamos a pasar a la ronda 17, donde haremos disminución. En la ronda 17 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la ronda y tener en total 20 puntos. Desde la ronda 18 hasta la ronda 26 van a ser 9 rondas. Vamos a tejer esos mismos 20 puntos que nos resultan acá. Te voy a indicar las siguientes rondas para que las tejas. Por último, en la ronda 27 vas a tejer la secuencia de 3 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final tendrás 16 puntos. Luego vamos a tejer desde la ronda 28 hasta la ronda 31, 4 ronditas van a ver ahí y los vamos a tejer con los mismos 16 puntos. Ya cuando hayamos terminado, mis chicas, vamos a dejar sin rellenar las últimas 5 o 6 rondas y vamos a cerrar la abertura tejiendo una fila, atravesando un punto hasta el otro para cerrar la abertura. Vamos a tejer en total 8 puntos. Aquí ya estoy tejiendo los puntos, atravesando desde un extremo hasta el otro, traspasando para cerrar. Cuando termines los 8 puntos haces una cadenita y cortas la hebra larguita porque nos toca coserla a la cabeza. ¿Listo? Vamos a coserla justo encima de los ojitos. Ya te muestro. Aquí justo enfrente o encima de los ojitos iniciamos la costura. Si ves que se levanta mucho la orejita, vamos a tomarle unas puntaditas aquí en la cabeza al costado de la orejita para que se mantenga agachada. Solo es cuestión de gustos. Y vamos a pasar a realizar lo que son los globitos y el corbatín. Para su corbatín o como le queramos llamar o su moñito, vamos a realizar con el hilo celeste 8 cadenas al aire. Vamos a tejer desde la tercera cadena punto media vareta por toda la fila de cadenas. 2, voy a doblar esto para que quede escondido. 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 puntos media vareta. Voy a subir con una cadena, giro el trabajo y voy a tejer nuevamente otra fila de punto media vareta. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a trabajar punto bajo en forma circular. Voy a hacer una cadenita y voy a tejer un punto bajo por el lateral de nuestros puntos, un punto bajo en medio de las dos filas, otro punto bajo en el lateral de este punto. Y ahora comienzo a trabajar por la parte baja de las cadenas. Y lo mismo hago por el otro lateral. Voy a hacer 2 puntos por el lateral y termino tejiendo punto bajo por encima. Así nos queda esta pequeña pieza terminada, mira, con el círculo o la ronda de punto bajo, y dejas una hebra bastante larguita para que con la aguja lanera la podamos enhebrar y pasarnos, te vas a pasar hasta el centro, pasando por en medio de los puntos hasta la parte del centro de nuestra pieza. Cuando llegues ahí vas a enrollar el centro ajustando o apretando de esta forma y lo cosemos en la parte del cuello de nuestro cinnamon roll. Y aquí terminamos el moñito o el lacito. Vamos a realizar 3 globitos de diferentes colores. Ya viste cómo los tejí yo, un tono amarillo, un celeste y un verde agua, pero tú puedes hacerlo de los tonos que desees, ¿ok?
Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Este tono que voy a tejer es el verde agua, pero ya tengo los otros dos tejidos, así que vas a tejer los otros exactamente igual. En el anillo mágico vamos a arrancar tejiendo 6 puntos. 4, 5 y 6. Cerramos. Y en la ronda 2 vamos a tejer aumento en todos esos 6 puntos. Voy a ajustar. Se me sale la aguja. Ya. Tejeremos 6 aumentos. 1, 2, 3 y ahí vamos. Son globitos bien pequeñitos. Estos globitos los debemos rellenar muy bien. Y con el pegamento introducir el alambre para que no se vaya a salir. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto y un aumento. Y te van a quedar 18 puntos, un punto y un aumento. Estos mismos 18 puntos que tenemos acá, vamos a tejerlos desde la ronda 4 hasta la ronda 7. En total 4 rondas tejiendo esta misma cantidad de puntos hasta que tengamos las 7 rondas. Nuestro globito va tomando forma, mis chicas, miren cómo se va viendo. Ahora vamos a pasar a la ronda número 8. Vamos a hacer disminución. Vamos a tejer 4 puntos y hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir hasta finalizar la ronda con 15 puntos en total. En la ronda 9 vamos a hacer 3 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 12 puntos. Y en la ronda 10, que es ya pues la última, bueno, penúltima, hacemos 2 puntos, una disminución, repetimos hasta el final y nos quedan 9 puntos. Vamos a rellenar muy bien el globito y no vamos a cortar todavía porque vamos a hacer el bordito que es como la colita de nuestro globito. Así queda el globito hasta la ronda que te indiqué, ya lo rellené muy bien y vamos ahora a hacer un bordito tomando solo la hebra delantera de los puntos. Vamos a hacer en media vareta, ¿listo? Por eso tomé hebra primero antes de empezar. Vamos a hacer medias varetas o puntos bajos altos. Y tomando la hebra delantera, primero hacemos un aumento. Esto es lo que vamos a repetir. Un aumento y en el siguiente un punto deslizado. Ajustamos y repetimos lo mismo saltándonos un punto. Me salto un punto y en el siguiente repito lo mismo. Aumento de media vareta, en el siguiente punto deslizado. Y ajusto. Repito, me salto un punto y en el siguiente punto media vareta. Y en el siguiente punto deslizado. Y aquí termino. Corto y voy a dejar la hebra suficientemente larga. Voy a rellenar un poquito la parte baja de mi globito. Ya me quedó aquí 3 onditas que son como las 3 onditas del globo. Aquí en la parte de abajo voy a rellenar un poquito más. Y yo ya tengo mis otros 2 globitos, que es el celeste, que es el amarillito. Mira qué lindos. Vamos a poner unos más arriba que otros, de diferentes largores el alambre para que nos queden unos más altos que otros. Vamos a coser todas estas piezas. Ya te voy a mostrar cómo vamos a introducir el alambre
y cosemos las demás piezas, las orejitas, todo para terminar ya y bordar, porque es importante el bordado de la boquita o la naricita, creo que es, de nuestro cinnamon roll. Te sugiero, si no has visto mis videos shorts, yo tengo unos videos shorts en el canal, aquí en el canal de YouTube. Tenemos un link que es de shorts, o sea, videos cortos en formato vertical. También los tengo, el mismo contenido que encuentras acá, también lo tengo en Instagram y en Facebook y en TikTok. Allí les subo también pequeños clics donde estoy cosiendo las partes, donde estoy haciendo estos detalles del alambre, del bordado, de las narices, de los ojos de los amigurumis. De cada personaje vas a encontrar un shorts de el detrás de cámaras, por decirlo así, o el bordado que no muestro acá. Esos videos shorts en formato vertical son un complemento o una añadidura a estos videos o una extensión. Te van a servir muchísimo, así que también te invito a ir y verlos y dejar tus cariñitos con el like, con el comentario. Voy a hacer esto y les muestro cómo terminamos en nuestro cinnamon roll. Antes de ir a mostrarte a cinnamon roll terminado, vamos a realizar y te voy a mostrar cómo vamos a hacer con el alambre y los globitos. Yo tengo esta silicona líquida, lo puedes hacer con cualquier tipo de pegamento, y cortamos unos alambres de largo que tú desees para de pronto la facilidad de trabajar, pero también el largo, el que tú desees para dejar los globitos desde la parte de la mano hacia arriba, listo, que sobresalgan de sus orejitas, que no queden tan escondidos. En mi caso yo tengo este ejemplo, este es un alambre de ejemplo, lo tengo de 23 centímetros de largo, ¿ok? Solamente es un ejemplo, yo voy a cortar el excedente, lo que me sobre, porque sé que no va a ser todo, mira, de pronto es mucho, pero lo dejo así para que me dé la facilidad de trabajar. A veces es mejor tener más, que nos sobre y no que nos haga falta. Vamos a echar un poquitito de pegamento en la punta del alambre y luego lo vamos a introducir en el globito, haciéndole una camita, moviéndolo hasta que nos introduzcan el globito. Y luego con el hilo que hemos dejado en nuestro globito vamos a empezar a enrollar el alambre. ¿Listo? Bueno, yo aquí tengo un enredo de hilos, pero ustedes más o menos ya saben la explicación. Van a ir dando vueltitas al alambre hasta forrarlo completamente, ¿ok? Si es necesario puedes untar un poquito de pegamento y vas haciendo el enrolle de todo el alambre hasta donde dejes unos centímetros necesarios para hacer lo mismo. Untar un poquito de pegamento en esta punta e introducir en medio de alguno de los puntos de la manito. Listo, y nos quede el alambre saliendo de su manito. Ten presente que todos los alambres deben salir del mismo punto. No pongamos un alambre en un punto y el otro globito en otro punto, porque pues se va a ver un poco, no se va a ver estético pues. Entonces, mis chicas y mis chicos, vamos a hacer esa labor con los globos, con el alambre, vamos a hacer esta labor con el moño y vamos a hacer el bordado de su nariz. Nos vamos a ello. Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya nuestro proyecto de cinnamon roll. Recuerda que simplemente debemos hacer el bordadito de nuestra nariz con el hilo negro, pegar o coser nuestro moño. Y con respecto al bordado y con respecto a los globitos, si quieres ver cómo lo hice paso a paso, de pronto mirar uno que otro momentito crucial, ya sabes que en los video shorts que encuentras en el canal va a estar ahí en formato vertical para que lo puedas ir a ver, ¿listo? Y ya hemos terminado, lo único que le hice al final fue un poquito de rubor. Con rubor le hice en sus mejillas colorete, como para que tuviera un poquito más de vida. Y listo. Y colocamos los globitos atravesando la manito hasta abajo y aquí al final le doblamos la puntita del alambre y listo. Si quieres poner en esa puntita un puntito de silicón frío también ahí, lo puedes hacer. Aplicamos silicón frío, yo utilizo silicón frío al introducir el alambre al globo, silicón frío enrollando y al final para que no nos quede chuzando el alambre.
Y así hemos terminado ya nuestro Cinnamon Roll. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo tutorial o un nuevo video. Gracias por apoyar mis videos, gracias por tejer junto conmigo y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.